Hermano inmigrante, a ti te quiero hablar. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, especialmente para aquella comunidad de venezolanos, nicaragüenses y otras nacionalidades, y es el asilo político. ¿Cómo ganar? ¿Qué cosas buscar para ganar ese asilo? Te lo dice un abogado que lleva más de 15 años de experiencia, y no meramente de experiencia estando en la práctica, sino ganando casos de asilo, probados, ¿ok? Vamos a estar trabajando contigo, mano a mano, haciendo todo lo humanamente posible, y sé que vamos a tener éxito. Te quiero decir, vamos para adelante. Te voy a explicar ahora. Hoy quiero venir a hablarles a ustedes sobre un tema sumamente importante, especialmente para aquellos venezolanos, nicaragüenses y otras nacionalidades, que es el tema del asilo político. Cuando usted entra por esa, hay dos maneras de entrar a este país. Una manera es entrar legalmente con visa y quedarse en este país, y otra manera es ilegalmente por la frontera por México, por donde sea. ¿Qué pasa ahí? Cuando Border Patrol, que es una de las agencias del gobierno, del Ejecutivo, pues lo para usted o usted se entrega, pues le hace una serie de preguntas. Y usted, todo lo que usted diga ahí va a correr, va a flotar sobre todo su testimonio. Entonces, ese tipo de preguntas lo pueden utilizar para impugnarlo a usted. Por lo tanto, es bien importante lo que se diga en esa etapa. ¿Qué se dijo? ¿Cómo se dijo? ¿Cuándo se dijo? Es bien importante. Luego que usted pasa por Border Patrol, lo pasan a ICE. Algunas personas, especialmente venezolanos, pasan, se entregan y los han soltado durante años, pero últimamente puede que lo puedan retener, muchas veces hasta no dejarlos entrar. Hay muchas maneras. Border Patrol es casi autónomo en esa parte. Sin embargo, vamos a hablar básicamente en cómo es, ya estando aquí en Estados Unidos, qué hacer. Eso se llama el mundo de los no detenidos, ¿no? Usted va a buscar un asilo. Si entró por avión y si está acá con visa de turista, se le va a acabar la visa. Si usted tiene el permiso de trabajo, usted tiene hasta un año para meter la I-589, que es la planilla de asilo. Esa planilla de asilo se compone principalmente de dos etapas. Una es los datos biográficos suyos, su nombre, dirección, la edad. Ese tipo de cosas se preguntan, y lo más importante, siempre digo que el 80% es la declaración que está anejado a la I-589. Esa declaración hay mucha manera de llenarla, y a eso es que este video tiene el propósito de qué vamos a escribir ahí, qué cosas son importantes para poder prevalecer en un caso de asilo. Recuerden, si usted entró ilegal, pues va a pasar directamente a un juez. Si entró por visa, su I-589, su asilo, se presenta en UCIS, es una de las agencias. Y si usted no prevalece en UCIS en primera instancia, ese caso lo van a enviar ¿a dónde? A la corte. Pero si usted entró por frontera, usted somete el caso, lo cita y todo el juez, y ahí tiene hasta un año. Bien, ahora vamos a hablar de esa parte. Una vez usted llena la I-589 y llena la historia, ¿qué va a contemplar esa historia? Le llamamos historia porque es la historia cronológicamente. Usted tiene que decir la verdad. ¿Qué le pasó a usted? ¿Quién le hizo daño? ¿Qué daños hizo? ¿Y cuál es la prueba que usted va a conseguir? ¿Ves? Pueden ser declaraciones de vecinos, de personas que vieron cómo fue que lo atacaron a usted. Pero ¿quién tiene que ser la persona que le cause el daño? Tiene que ser el Estado propiamente, o personas vinculadas al gobierno que trabajan junto al gobierno. En el caso de los hermanos venezolanos, puede ser los colectivos, los tupamaros, todo ese tipo de personas que realmente tienen un vínculo directo con el gobierno. Eso se llama en inglés State Action, acción estatal. Porque si fue un problema entre el vecino y usted, eso no es un asilo. Si un hermano le sacó un machete a usted por una herencia, eso no lo va a resolver el gobierno de Estados Unidos. Usted viene aquí porque el gobierno de su país tiene un conflicto con usted
y usted tuvo que salir porque el mismo gobierno no se puede juzgar a sí mismo de todos los daños que hace el mismo gobierno a través de sus funcionarios hacia su persona. Eso es importante que tengamos bien claro. Bien, una vez vamos a entrar a unos ejemplos que me gustaría establecer para que vean unos ejemplos que hemos prevalecido. Vamos a escoger esta persona, una maracucha de allá de Venezuela. En este caso, en Maracaibo, esta persona era enfermera, una enfermera. Y esta persona no era política, no le interesaba la política. Esa persona comenzó a trabajar como enfermera, ¿dónde? Empezó a trabajar en un hospital público, no privado, público, donde sus jefes eran chavistas. Y de esta manera, estas personas son las que realmente le causaron el daño a ella, porque cada vez que venía una persona, un disidente atropellado por la Guardia Nacional o por el SEBIN, en las marchas, en la guarimba, lo que pasó allá en Venezuela, pues esas personas iban a este hospital público. ¿Y qué pasaba allí? Cuando iban allí, ¿cuáles eran las órdenes que le daban los superiores de nuestra cliente en aquel momento? Eran no atiendan ¿a quiénes? A esos escuálidos, a esa gente. ¿Ves? Ahí tiene un tono de discrimen por razón política. No es cualquier razón, tiene que ser o política, o religiosa, o de raza, o un grupo social particular. Esas son las razones básicamente, o nacionalidad, son las razones que usted puede prevalecer. Tiene que atarlo eso se llama el nexo. Usted tiene que hacer lo que le causaran a usted, tiene que ir vinculado con una razón. Mayormente en el caso de los venezolanos, los nicaragüenses pues tiene una manera de ser, que es que fue un perseguido político. O sea, son muy pocos los casos que se puede ver por razón de nacionalidad o raza, porque probablemente en Venezuela no discriminan o no te persiguen por ser de otra raza o por tener una religión musulmana o algo así, a diferencia del gobierno, la política religiosa que tenga, pero mayormente nos enfocamos en la cuestión política, puramente política. ¿Y qué quiere ser política? Hay muchas modalidades de política. Puede ser política pura, donde usted fue parte de Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, son partidos políticos allá en Venezuela, y que fue discriminado y fue perseguido y le crearon un daño a través de los colectivos, los tupamaros, por razones puramente políticas. Pero en el caso de esa maracucha, ella, aunque no era una militante de un partido político, ella cumplía, hizo un fiel juramento a su profesión como enfermera, de darle ayuda clínica a cualquier persona independientemente de su afiliación política. Venían personas que eran de la oposición o personas que son pro gobierno, a ella no le interesaba. Ella daba, pero sus superiores, los chavistas, le amenazaron, les decían que no podían atender a las personas heridas por razones de haber participado en unas marchas. Eso prevalecimos, ¿ves? Ahí, aunque la persona no se pudo, o sea, no teníamos esa prueba de que ella fuera puramente política, pero sus acciones eran un discurso político que estaba siendo discriminado o silenciado por parte de las autoridades venezolanas en este sentido. Vamos a poner otro ejemplo de otro caso real que hemos prevalecido, de un nicaragüense donde fue a vivir a Panamá. Estuvo trabajando allí en Panamá y de alguna razón él quiso volver a Nicaragua. Y cuando fue a Nicaragua, esta persona pues enfrenta de que se estaba dando los movimientos tipo allá en Venezuela. Se estaban dando tipo guarimba, la gente en la calle con bandera de Nicaragua, y en ese momento pues él dice, él había narrado que no solamente en 2 meses que estuvo allá, él comenzó con su militancia en Nicaragua, y entonces pudo, él tenía un rotito que tenía, él dice que fue como parte de un impacto de una bala,
allá de parte de los funcionarios del gobierno de Nicaragua, y él narró todo. Y fíjense que son 2 meses en lo que regresó allí y pudimos prevalecer. Se montó una historia, él había llegado a nuestra oficina, él no sabía que tenía una historia bien fuerte, y a través de conocer, hablar cuidadosamente qué es lo que tenía, pudimos montar su historia bien. Nada de esto quiere decir que yo no les voy a decir o a inducirlo a ustedes a que mientan con relación. Yo llegaré, ya ustedes han llegado aquí a mi oficina y yo lo que voy a hacer es reconstruir y canalizar su historia real en una verídica, una que sea más acorde al derecho inmigratorio. Como conocedor del derecho, pues les puedo explicar básicamente de qué se trata. Bien, hay uno de los otros elementos que quisiera decir por la experiencia que tengo entrevistando muchos clientes, es un concepto que es firm resettlement, que quiere decir que es un término de tener una firmeza en otro país, un tercer país. Por ejemplo, si usted salió de Venezuela y fue a Perú, o póngale a Chile, y allá en Chile tuvo una residencia temporera, no residencia permanente, una temporera. Entonces, allá, por razones de xenofobia, pues, y de problemas de que usted siendo un profesional venezolano, pero allá no pudo ejercer su profesión. O sea, hay muchas maneras de poder llevar los casos, y una de las defensas cuando usted tiene algo que el Estado le va a tratar de imputar, que usted no puede, usted se podía ir a pedir ese asilo o tenía una situación de poder estar allá en Chile o en Perú o donde sea, pero que el Estado va a tratar de decir que usted se tiene que ir para ese país, va a tratar de justificar de que usted vino a Estados Unidos por puro chiste, y esa no es la razón. Usted vino porque allá lo trataron mal por xenofobia, le decían cante veneco, vete para tu país, aquí no te queremos, cosas así que ustedes, muchas de estos ejemplos son repetitivos, que lo vemos usualmente que ocurren en cada uno de los venezolanos que hemos atendido en nuestra oficina, y esa es una de las defensas que tenemos, y hemos prevalecido ante eso se llama un bar, es un impedimento jurídico para pedir asilo, pero no obstante, llevando y estudiando cómo manejar su caso, hemos prevalecido. Bueno, pues le quiero agradecer. Cualquier pregunta se pueden comunicar con nosotros. Nosotros estamos siempre para servirles con mucha humildad. Esa es nuestra política, tanto de este servidor como de nuestro gran equipo. Ustedes se comunicarían con Yanira, que es la persona que los va a recibir, llamando al 210-449-1247. Repito, 210-449-1247, y Yanira, con mucho gusto, amabilidad, lo va a atender y lo va a dirigir a todo el grupo para que usted pueda hacer una buena cita, reunirse con nosotros y así preparar su caso para triunfar con mucho éxito con su caso. Muchas gracias por escucharnos.